Mis amados hermanos, buenos días. El Señor me les bendiga. Hemos llegado, mis amados hermanos, ahora a este último domingo del mes de julio. Sí, amados hermanos, hoy es último domingo del mes de julio y el Señor nos permite estar aquí, hermanos. Gloria sea al Señor. Aún a pesar de la situación tan lamentable que seguimos teniendo de pandemia, el Señor está con nosotros, hermanos. Sigamos confiando en el Señor. Les invito, mis amados hermanos, a orar para iniciar nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, oh Dios, esta bendición que nos das de estar bajo tu amparo, estar bajo tu protección, Señor. Llegamos, Dios, ante ti y te agradecemos en el nombre de Cristo esta bendición que nos das, Padre Santo, de llegar ahora a un nuevo tema, Señor. Ver, Señor, que es necesario salir de nuestra zona de comodidad y, Señor, confrontar la situación en el mundo en que vivimos, Padre Santo, al exponer tu santa y divina palabra. Danos de bendición, Señor, de ser como un Elías, de ser como tantos hombres tuyos, Padre, que supieron enfrentar cada situación con tal, Señor, de exponer tu palabra, Señor, de señalar el pecado, Señor. Padre, perdónanos, Dios, si no lo hemos hecho. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Te agradezco, Dios, ahora por mis amados hermanos en la fe que se ponen a escuchar este mensaje, esta lección de tu palabra, Señor, en este canal, Señor. Te imploro, Señor, les bendigas. Gracias, Padre Santo, por acompañarnos siempre, Padre. En Cristo Jesús te lo agradezco, Dios. Amén. Amados hermanos, agradezco a cada uno de ustedes que sintonizan este canal de YouTube para poder ver esta clase. Un saludo a cada uno de ustedes. Mi suegro que siempre nos acompaña viendo esto, él y su familia. Mis amados hermanos de adultos, porque esta es clase de adultos. Pero si algún joven lo ve, bienvenido. Todos sean bienvenidos, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Hermanos, hoy les decía, en este último domingo del mes de julio, vamos a iniciar una serie de 6 lecciones que se va a titular Elías viviendo fuera de la zona de comodidad. Hermanos, hemos de ser como Elías. La lección de hoy se titula Sirve con valor. Y nuestra lección en esta mañana va a estar basada en el primer libro de los Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, desde el versículo 29. Del versículo 29 en adelante. Aquí comienza este asunto del profeta Elías y el rey Acab. Aquí comenzamos, hermanos. Fíjese lo que nos dice segunda a los Corintios 5:20. Vamos a iniciar leyendo esta lectura de segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice de la manera siguiente. Es un versículo que también conocemos mucho. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios es el mensaje suyo y mío que el Señor Jesucristo pone en nuestros corazones para que lo llevemos a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, hermanos, este es el mensaje que cada uno de ustedes y yo como embajadores hemos de dar a un mundo necesitado de nuestro Señor. A un mundo que está fracturado en su relación con el Padre Celestial. Pero pregunto, hermanos, ¿es fácil? ¿Es fácil llevar el mensaje de reconciliación? Cuando lo damos, ¿todos se reconcilian con Dios? Claro que no, hermanos. No, hermanos. Y cada día es más difícil, hermanos. Cada día es más difícil. Hace ya 20 años, cuando empezamos a ir al Alamillo a evangelizar, hay un hermano que me mencionó y me dijo, hermano, es que la gente en estos lugares ya está vacunada en contra del evangelio. Y tal parece que sí, hermanos. Ya la gente nada más va a escuchar el evangelio y no quiere escuchar nada.
Luego lo cierra su corazón, cierra sus oídos, no quiere saber nada del Evangelio. Hoy vamos a estar viendo al profeta Elías. El profeta Elías, hermanos, ministró durante el reinado del rey Acab. Acab fue el séptimo rey del reino del norte, Israel. En este momento, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. El del norte, Israel, 10 tribus, y el del sur, Judá, 2 tribus. ¿Sí? Acab reinó durante 22 años. Él se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón. Acab no solo toleró la adoración al becerro de oro que Jeroboam estableció en Samaria, sino que permitió que la adoración a Baal se difundiera en Israel como nunca antes había sucedido. Claro que para este asunto le ayudó mucho su adorable esposa, Jezabel. ¿Sí? Jezabel lo indujo a la adoración a Baal, y no solamente a Baal, sino también a Astoret, que eran los dioses sidonios. Y le ayudó también a que se persiguiera a todos los profetas de Dios en Israel. La idolatría, hermanos, llegó a tanto que este primer libro de Reyes le dedica 6 capítulos del 17 al 22 a tratar sobre este rey Acab. Pues aquí ahora, hermanos, se presenta un siervo de Dios, y los siervos de Dios son de valor. Usted y yo debemos de ser hombres de valor. Elías, que no podía quedarse en su zona de comodidad. Él estaba en paz, tranquilo, a gusto, pero Dios lo llama y lo saca de su zona de confort, su zona de comodidad. Le hace un llamado, Elías obedece al llamado y va y cumple con su llamado. ¿Cuál es la postura, hermanos, la suya y la mía, ante un mundo que cada día peca de una manera más descarada? ¿Sí, hermanos? Cada día el mundo peca de una manera más descarada. Veamos, hermanos, el primer punto. Si vamos a servir con valor, primer punto, vamos a señalar el pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Señalando el pecado. Veamos Primero de Reyes 16, 29 al 33. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y el de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Hermanos, si queremos ser hombres y mujeres que que sirvamos con valor, hemos entonces de señalar el pecado. Hermanos, aquí comienza en este versículo 29, la narración del comienzo del reinado del rey Acab, rey de Israel, que llevó a la nación
de Israel a apartarse cada día más y más y más. Es como si cada rey que ponían, hermanos, quisiera hacer más que el anterior, pero más negativamente, no en contra de lo que lo hizo el anterior. Lo hizo Acab, hizo apartar a la nación de Israel, apartarse de la fe en Jehová, el Dios de Israel, para irse tras del paganismo, de Canaán, ¿sí? ¿Se imagina, hermanos? Reinó 22 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y peor que sus antecesores. El antecesor que hizo cosas muy malas fue Jeroboam I. Este Jeroboam estableció adoración a dioses paganos, confundiéndolos con el Dios de Israel. Y luego los demás reyes que le siguieron fueron como unos títeres que siguieron haciéndolo también, pero cada uno aumentando, y así llegamos hasta el rey Acab, que hizo lo malo peor que los demás reyes. Pero Acab se casó con la princesa fenicia Jezabel, claro, una mujer no israelita. Y él le permitió que se adorara a Baal Mercaíd, quizá era Malcom, dios idóneo, y también a Astoret, diosa de la fecundidad vegetal y del amor sexual. ¿Se imagina, hermano? En Samaria era la capital del reino del norte. Samaria es la capital de Israel. Acab construyó templos para estos ídolos paganos. Y no únicamente eso, hermanos. Construyó arboledas donde había figuras de estos dioses idóneos, dioses de su esposa. Nuestro Dios había dicho a Jeroboam una promesa. Fíjese ahí en el versículo 11:38. ¿Qué promesa le hizo Dios a Jeroboam II, hermanos? Es 11:38 de Primero de Reyes. Dice así: y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Bendito sea el Señor, hermano, porque a pesar de cómo somos, Dios tiene hermosas promesas para nuestras vidas. Dios le hizo una hermosa promesa a Jeroboam. Se la hizo para que anduviera en sus caminos y lo restablecería. ¿Pero qué? ¿Pero qué sucedió? Pues que no lo hizo. No lo hizo. ¿Y qué estaba haciendo Acab? Pues provocando la ira de nuestro Dios. Provocando la ira de Jehová, Dios de Israel. Describiendo así, hermanos, una actitud que se estuvo viendo en 4 dinastías y 19 reyes del reino del norte. Siempre unos aumentando, o más o menos que el anterior, pero Acab se pasó de la raya, Acab. ¿Sí? Hermanos, ante una situación así, nuestro Dios levanta a su profeta Elías para confrontar la maldad de Acab y de su esposa Jezabel. Por lo tanto, hermanos, ante todo esto que acabamos de ver, podemos ver es que Acab se destacó en pecar, que Acab fue descarado en el pecado y provocó la ira del Dios de Israel. Pasemos al segundo punto, hermanos. Si queremos ser hombres de valor, si queremos ser siervos de valor, necesitamos creerle a nuestro Dios. Vamos a hacerlo creyéndole a Dios. No hay de otra manera, hermanos. Y esto vamos a ver capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Hermanos, este versículo 1 del 17, capítulo 17, primero de Reyes, comienza diciendo, entonces. Este entonces es consecuencia de lo anterior, de lo que ha pasado anteriormente, que se nos está narrando lo que el rey Acab hizo, ¿sí? El entonces es consecuencia de esto anterior por la abominable idolatría de Acab. Tenemos usted y yo ahora al profeta Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. El ministerio de Elías fue casi de 50 años. Este versículo 1 le llama Elías Tisbita. Tisbita significa forastero, morador. Esto nos describe la vida errante que Elías tuvo. ¿Sí? Eso es lo que significa Tisbita. Los profetas de Dios tenían acceso directo para llegar a un rey. No tenían que hacer cita ni nada de eso. No, el profeta de Dios podía llegar directamente a los reyes. De esa manera llega el profeta Elías ante el rey Acab y directito, hermanos, al grano. Nada de andar por rodeos. Ni cómo estás, ni qué andas haciendo. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? No. Directamente llega el profeta Elías y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías no llega diciéndole a Acab, ¿por qué te casaste con Jezabel? ¿Por qué has hecho arboledas donde hay mucha idolatría? ¿Por qué has hecho templos para adorar a los Baales? No, hermanos. Llega directamente, le dice, yo estoy en la presencia del Dios de Israel que vive, no como esos dioses que has puesto ahí y que esos no tienen vida. Y le dice, solo por mi palabra habrá lluvia, por lo pronto no va a haber lluvia. Hermanos, el profeta sabía muy bien de la presencia de alguien mucho más grande, incomparablemente grande, mucho más que un rey humano como lo era Acab. Elías dice acá que su rey vive, que su Dios vive. Y los de Samaria, la capital, que inundaban la capital, ellos no tenían vida. El Dios de Elías vivía. Fíjese lo que nos dice el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 9. Elías 44, versículo 9, nos dice de la siguiente manera: no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ese es el Dios suyo, hermanos. Es el Dios mío. Con la seguridad de la presencia del Dios vivo, el profeta va directamente al asunto para decirle Elías a Acab lo que iba a suceder. No habrá lluvia, no habrá rocío en estos años. ¿Cuántos? No dijo. Elías tampoco sabía. Pero no habrá lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. ¿Se imagina usted lo que sucederá si no hay lluvia ni rocío? Bueno, pues no batallamos mucho en saberlo, ¿verdad? Cuando estuvimos orando y debemos de seguir orando, hermano, porque Dios siga mandando lluvia. Es cierto que hay inundaciones, es cierto que esto pasa y pasa lo otro, caen árboles, pero hermano, la tierra necesita de agua. El hombre es causante de esas inundaciones por falta de planeación, porque asienta su casa en los lechos de los ríos. Hermanos, eso es causa del hombre, no de Dios. Dios no le puso en un lecho de un río. Hermanos, Elías dice, no habrá lluvia ni rocío,
sino por mi palabra nada más. Solamente por la palabra de Elías, Israel, el pueblo idólatra, viviría, hermanos, una sequía como signo del juicio de Dios contra el culto de los dioses de Jezabel, la Sidonia. La falta de lluvia, hermanos, mostraría que los baales de la tormenta no tenían poder en la tierra que le pertenece al Dios de Israel, al Dios vivo. Y esto los dejaría a ellos como mentirosos. Desde el momento en que no tenían vida, pues es una mentira total. Por Primero de Reyes, hermanos, 18:1, que dice así: pasados muchos días, vino palabra, muchos días, ahorita vamos a ver cuántos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, a los 3 años, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, 3 años de total sequía y falta de rocío. Nosotros hablamos de sequía cuando durante el año pues ha llovido muy poco, pero aquí eran 3 años de total sequía y falta de rocío. ¿Qué valor, hermanos, de este hombre Elías, semejante a usted y semejante a mí? Pues él mismo sabía, él mismo en ese momento en que llegó ante el rey Acab, sabía que él mismo padecería esa sequía y esa falta de rocío. Sin embargo, hermanos, usted y yo también hemos de saber que aunque la palabra profética se cumpliría, también se cumplirían las promesas de Dios para su Hijo, como son las promesas de Dios para usted y para mí. Miren, hermanos, en esta pandemia Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Dios ha sido bueno con nosotros. Aún a pesar de una situación y otra situación, aquí nos tiene el Señor, hermanos. Aquí nos tiene el Señor. ¿Sí? Dios tenía algo muy especial para Elías, que era su siervo, y es el Dios que cuida siempre de los suyos cuando los suyos hacen su voluntad. Eso es algo muy importante, hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero usted y yo hemos de hacer su voluntad. Mientras que usted y yo estemos cumpliendo la voluntad de Dios, los preceptos de Dios, sus mandamientos, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Porque cuando los cumplimos, le estamos diciendo al Señor: Señor, quiero que estés conmigo. Señor, quiero que guíes mi vida. Y si le estamos diciendo eso al Señor con nuestros actos, con nuestras actitudes, el Señor va a guardar de nosotros, va a cuidar de nosotros. Hermanos, se va a cumplir lo que el mismo Señor Jesucristo nos dejó escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor que Él va a proveernos de todo lo que nos falta. Así va a ser el asunto, hermanos. Así de que, hermanos, hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad de nuestro Señor. Cuando usted y yo somos hombres valientes de decir la verdad, con ello, hermanos, estamos afirmando precisamente la verdad del Evangelio. Cuando una sociedad busca silenciarla, hermanos, día tras día eso es lo que encontramos. La sociedad en que vivimos está tratando de una forma y muchas maneras de callar, de acallar, de silenciar la verdad del Evangelio. Tenemos que ser muy valientes, hermanos, muy valientes como este profeta Elías. Hermanos, cuando usted y yo somos valientes, vamos a ser considerados como parte del ejército de nuestro Dios. Solo los valientes seremos parte del ejército del Señor.
los valientes, confrontaremos la mentira de la religión falsa. Eso va a ser un valiente. Confrontar la mentira de la religión falsa con la verdad que en el Evangelio nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, cada día siempre salen mentiras. Y cuidado, hermanos, porque no estoy hablando únicamente de grupos ajenos a nuestra denominación bautista. No, hermanos. Tenemos hombres y mujeres que en nuestra denominación están sacando cosas. Yo no sé a dónde quieren llegar. Quieren ser hombres o mujeres de renombre, pero con falsas enseñanzas doctrinales. Cuidado, hermanos, oremos porque siempre se proclame, siempre tengamos la enseñanza pura, no manchada del Evangelio. Que siempre procuremos oír la verdad del Evangelio. Y cuando no es verdad, vayamos, hermano, y lo que oímos, comparémoslo con lo que la palabra de Dios dice y desechemos lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, en tercer lugar, si usted y yo hemos de servir con valor, debemos de ser obedientes al Señor. ¿Cómo seremos siervos de valor? Obedeciéndole al Señor solamente, no tenemos de otra, hermanos. Y esto lo encontramos de versículos 2 al 6 de este capítulo 17 del primer libro de Reyes, que nos dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, y es que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está junto al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hermanos, decía ahorita, la sequía también la sufriría el profeta Elías. No había de otra. Pero enseguida, ahorita estamos viendo cómo nuestro Dios provee para sus hijos cuando estos hacen su voluntad. Elías obedeció, fue al rey, le dijo lo que tenía que decirle, y lo demás, bueno, él estaba en las manos de Dios. ¿Sí? Ante la profecía dicha, ahora el profeta Elías recibe instrucciones de su Dios, de nuestro Dios, con respecto a su propia necesidad. El pueblo de Israel sufriría por la sequía. ¿Qué sufriría? Pues si no había agua, ¿de dónde se iban a levantar cultivos? Entonces sufriría hambre. No habría comida para Israel. ¿Sí? No habría alimento para sus animales. Y si no había agua, ¿qué iban a tomar los animales, los mantos acuíferos que en ese entonces usaban? Pues también se agotarían. Pero Dios, el Dios de Elías, hizo arreglos para mantener la vida de su profeta. No se sabe cuánto tiempo pasó para esta instrucción que Dios le da a Elías. Pero una cosa sí es segura. El profeta se mantuvo alerta, esperando escuchar la voz de su Señor. Hermanos, eso hace el siervo de Dios. Confiar en Dios, esperar en Dios, creerle a Dios. Elías dio el mensaje al rey y le dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Terminó su entrevista y él se retiró. Oye, Elías, ¿pero por qué? No. Ya dijo lo que tenía que decir y él se retira. Ahora Elías recibe palabra de Dios. ¿Cuándo? No se sabe, pero la recibió donde encontramos nosotros
la provisión de Dios para su siervo. Hermanos, seamos fieles al Señor nada más, y Él va a proveernos de lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios provee a Elías su sustento? Bueno, ahí lo encontramos en el versículo 3. Le dice, apártate. Dios lo manda, hermanos, a una tierra que Elías conocía muy bien, pues él de ahí venía. De ahí provenía él. Así es que por ese lado, Elías no batalló, fue e hizo lo que le dijo Dios: vete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías no batalló, él conocía esos caminos, se le habían dado errante por ahí, y él fue e hizo lo que Dios le dijo. Él bebería agua. ¿De qué manera Dios sostendría a Elías? Bebiendo agua de un arroyo, y comería de lo que los cuervos le llevarían. ¿Usted tomaría agua de un arroyo, hermano? Cuando hay agua tranquila, yo de niño lo hice, a un ladito basura, y de ahí tomé agua. Pues aquí estoy. Y hermanos, Dios le dijo a Elías: beberás agua de un arroyo. Claro que en el arroyo el agua va corriendo, ¿sí? No está tranquila, está corriendo el agua. Casi 5 meses de mi vida iba yo a la orilla de un río. Hacíamos unos pozos a la orilla del río, en la arena, y de allí el agua se transminaba, y de allí con un balde pequeño llenaba yo un balde grande, y ya me iba yo con 2 cubetas a la casa donde yo vivía, poníamos a hervir el agua, y de allí bebíamos agua. A Elías se le dijo: vas a beber agua del arroyo de Querit, ¿sí? Y Elías fue obediente, conociendo el camino, fue e hizo lo que el Señor le dijo: beber agua. ¿Pero qué comería? Bueno, la comida que comería era de lo que los cuervos le llevarían. ¿Qué es un cuervo? Pues es un ave carroñera, un ave que come comida de animales muertos. ¿Usted comería de ahí? En el Alamillo, unos hermanos muy amados por su servidor nos invitaron a cenar y nos dieron unos taquitos muy ricos con carnita, a su lechuga y su tomatito. Muy ricos, doraditos, abiertitos. ¿Y qué comida es? Cuando acabe le voy a decir. Me rasqué la cabeza. Bueno, Señor, pues ya oramos, ya bendecimos los alimentos en tu nombre, pues para adentro. Un taquito, otro taquito, un tercero, y pues me fui tras de un cuarto taco. Y cuando terminamos, pues ya me dijeron de qué era. Era comida de animal carroñero. Pero el consuelo que me daban era que esas aves que ellos mataban eran aves que ya tenían tiempo que no comían comida de animal muerto, porque la laguna se había llenado de agua y entonces ellos comían puro animal, puro pescadito. Ellos sabían el tiempo en que podían comer de ese tipo de animal. Estuvo tan sabroso, hermanos, que jamás sentí nada de nada, ¿verdad?, por haber comido ese tipo de animal. ¿Cómo era Elías? Elías comería comida llevada por los cuervos. Hermanos, el Señor se los mandaba. Dios se lo mandó, quiere decir que Dios estaba obrando, y la comida por los cuervos, como considerados abominables, según Levítico 11:15, pues Elías fue obediente y se dejó querer por el Señor para ser alimentado por los cuervos con carne de mañana. Dice la palabra de Dios que esos animales le llevaban pan y carne por la mañana. ¿De dónde agarraban el pan? No sé, hermanos, pero la Biblia así lo dice y lo creo. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde.
y agua del arroyo. Así se alimentaba el profeta Elías, tal como Dios se lo indicó. Hermanos, Elías lo que él hizo fue obedecer a nuestro Dios o ser obediente al mandato del Señor, ¿sí? Y aun cuando él conocía la tierra donde él andaba, a lo mejor había un mejor arroyo, a lo mejor podía comer otro tipo de alimento, pero no, Elías obedeció con la comida y el agua que Dios le dijo que usara. Así tenemos que ser usted y yo, hermanos. Decidamos obedecer al Señor. No querramos darle ninguna ayuda a Dios. Él no necesita, hermanos, de ello. Él dice, te vas ahí y vas a comer esto y vas a tomar esto. A eso hagamos usted y yo, hermanos. Eso hagamos, por favor, hasta que Dios le diga otra indicación. Usted y yo seamos obedientes. ¿Sí? Decía ahorita en el versículo 6, nos damos cuenta del significado de solo obedecer al Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y le llevaban carne y carne por la tarde y bebía agua del arroyo. Esto, hermanos, esto es un milagro. Porque si hubo sequía, el arroyo debía de secarse, pero no nos dice nunca que el arroyo se secó. ¿De dónde traía el pan? No lo sé. Pero el cuervo le llevaba pan y le llevaba carne al profeta Elías. Esto es milagro de Dios, hermanos. Dios lo hace así porque sus hijos son obedientes. Lo hizo así, tal como Dios lo hizo con su pueblo cuando el pueblo estaba en el desierto. La condición de Elías, hermanos, quizás no era lo más cómodo. No. No era lo más cómodo. Lo menciono esto y lo repito, hermanos, porque hoy nuestros seminaristas terminan el seminario, se han preparado para servir al Señor y hoy quieren llegar a una iglesia y quieren decir cuánto quieren ganar. Y me dan carro y me dan esto y me dan aquello. Si no, búsquense a alguien más. No lo sé, hermanos. Pero aquí el profeta no estaba en una condición muy cómoda. Él fue muy valiente para ir al rey Acab y enfrentarse a este rey malvado. Y estuvo listo para lo que Dios le mandara hacer. Dejó su comodidad para ser obediente a nuestro Dios. La comida, no importa. Dios le dijo, esto te vas a comer, eso comía. De este arroyo vas a beber, de ahí bebía. Hermanos, eso es hacer completamente la voluntad de Dios. Esto es ser sumiso a la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es cumplir con el propósito para el llamado que Dios le hizo. ¿Sí? Un llamado, hermanos, que tendría de una forma y otra que modificar la vida de su pueblo Israel, la vida de Acab y la misma vida de Jezabel, la esposa de Acab. Mis amados hermanos, cada vez que el cristianismo es asaltado por la sociedad, usted y yo debemos estar listos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Usted y yo sabemos, hermanos, que no cabe duda de que el tiempo de la cortesía hacia el evangelio ya está pasando. Ya no se da. Nosotros no debemos de ser ásperos ni pleitistas, pero tampoco debemos de ser cohibidos menos cobardes ante la situación en el mundo que vivimos. No queramos ser tan valientes como aquel pastor en el centro del país que le cerraron el templo porque él no quiso cerrar, no quiso seguir la indicación del gobierno dada la situación lamentable de la pandemia y lo tuvieron que cerrar a fuerza. Lo mismo sucedió en el norte de América, hermanos, también. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No se nos está impidiendo adorar al Señor. Se nos está impidiendo ni al templo dada la situación de pandemia. Pero ya han ido cambiando las cosas, ya nos han permitido abrir. ¿Sí? Sigamos atendiendo las indicaciones, hermanos, para que esto no siga creciendo. Seamos obedientes a Dios y a las indicaciones que nos da el gobierno dada la situación ahorita de pandemia. Hermanos, Dios nos bendiga y seamos hombres y mujeres de mucho valor para enfrentar al pecado.
Dios le bendiga, amado hermano. Oremos. Nuestro buen Dios, agradecemos en Cristo Jesús la bendición que nos das y la oportunidad, Señor, de ser tus hijos, Señor, cada día mejores. Perdónanos, oh Dios, perdónanos y ayúdanos a ser hombres de valor, que salgamos, Señor, de nuestro momento de comodidad, Señor, y podamos enfrentar las necesidades de pecado, Señor, que hay en este mundo, Señor. Mira, Padre, las leyes que hoy se dan a favor del aborto, las leyes que se dan, Señor, a favor de situaciones que están en contra de tu palabra. Necesitamos, como hijos tuyos, ser valientes y alzar nuestra voz, Señor, en contra de ello, dado que tu palabra, Señor, así lo dice, Padre. Permítenos, Señor, ser hijos tuyos de mucho valor. Perdónanos, Señor, y danos bendición para seguir escudriñando tu palabra en nuestra escuela bíblica dominical. Te rogamos, oh Dios, sigas bendiciendo nuestro país, bendiciendo nuestro mundo ante esta situación de pandemia, Señor, que aún vivimos. Perdónanos, Padre Santo. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, la próxima clase se titulará Sirve con confianza. Y vamos a ver 1 de Reyes 17, del 7 al 16. 1 de Reyes 17, del 7 al 16. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.